Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. ¿Cómo están? ¿Bien y usted? Bien, gracias. Ahí van terminando de entrar. Recuerden anotar sus nombres para el registro de asistencia. Ya, hoy día vamos a trabajar, dijimos que determinación de impuestos, me parece mucho, con la interpretación de el proceso de declaración. Así que vamos a empezar. Parece que no entra nadie más. Vamos a empezar para que empiecen a consulta. ¿Han estado desarrollando sus actividades y evaluaciones lo que comprende las actividades que están en plataforma? Por mi parte no he podido por el trabajo, pero apenas pueda, que yo creo que ya la siguiente semana voy a ponerme al día con lo que corresponde. Ya, la idea es que no se atrasen. Así que vamos a dar inicio entonces a la clase. Que ahí creo, ahí terminaron de entrar unas personas que estaban. Ya. Eh, ¿Ven el Excel? ¿Visualizan el Excel que está compartido? Sí, profesora. Sí. Ya. Entonces lo primero que vamos a hacer para antes de trabajar este cálculo propiamente tal, ¿ya? Que conlleva a el proceso de la declaración de los impuestos mensuales que deben ser declarados en digamos, por toda, digamos, por toda empresa. Vamos a analizar un poco la importancia de las compras y las ventas, ¿ya? Primero, cuando una empresa realiza compras, debe apoyarse en la legislación vigente que conlleva que cada adquisición de insumos, materias primas, bienes, em, eh, infraestructura que pueda tener, alguna propiedad que pueda adquirir independiente de eso, debe ser con documentación tributaria vigente, ¿ya? De lo que está determinado en ley. De allí que cuando se compra, existen solamente dos documentos que son los válidos y que son documentos, digamos,
de respaldo que respaldan la transacción económica, que es la boleta y la factura, ¿ya? De allí que toda empresa que compra debe comprar con factura, ¿ya? ¿Por qué? Porque el IVA puede utilizarlo para poder administrar el impuesto del valor agregado en el periodo tributario correspondiente, ¿ya? Entonces, eh, el libro de compras, al momento de que una empresa realiza las compras, sale o informado, digamos, en la página del servicio, la respectiva transacción, ¿ya? Y todo eso está en el libro de compras. Eh, el otro tipo de documentos que puede aparecer en el libro de compras, que es cuando eventualmente existe una, digamos, un tipo de transacción que me genere una quizás modificación de los datos de la misma factura, son las notas de crédito y las notas de débito. Una nota de crédito es, eh, es el documento que me permite modificar digamos, la información detallada en una factura y que conlleva una, una reducción del importe que está detallado, obviamente, en la factura, ¿ya? De allí que si yo, una empresa, no sé, el proveedor le compró quizás, eh, le cobró de más en un producto o eventualmente no le aplicó un descuento prometido, el proveedor puede emitir una factura, una nota de crédito y se descuenta el valor de la factura. Situación distinta que cuando el mismo proveedor quizás le cobró un valor por debajo del permitido por X motivo, quizás hubo un error, ¿ya? Y se debe, digamos, respaldar el aumento del valor de la factura, se hace una nota de débito, ¿ya? Entonces, en el libro de compra nos van a aparecer facturas, ¿ya? Y notas de crédito o débito. Entonces, el detalle de la información que esté detallado en el libro de compras me va a determinar un total, ¿ya? Al monto de facturas, si son notas de crédito, ¿ya? Digamos, se hace el descuento y si son notas de débito, se suma al monto de factura. Y eso es la información que se me va a detallar como libro de compra, ¿ya? Y luego, si yo consulto el libro de ventas, en el libro de ventas me va a aparecer las ventas que la empresa haya realizado en el periodo tributario. Y allí me aparecen las facturas y me aparecen las boletas, ¿ya? ¿Por qué? Porque como empresa yo le puedo vender a personas naturales. Y al venderle a una persona natural, yo le vendo con una boleta, ¿ya? Ahora, si la persona me dice, no, requiero factura, obviamente la venta digamos, se respalda con una factura. Y el mismo ejercicio. Pueden aparecer, en este caso, notas de débito y notas de crédito, ¿ya? Las notas de, las notas de crédito, ¿ya? Quizás yo como empresa se me olvidó que tenía que hacer un descuento a un cliente X, le emito una nota de crédito para reducir el valor de la venta, digamos, del cliente. Y si por X motivo, no sé, bajo el mismo principio, cobré quizás un valor erróneo del producto, emito una nota de débito y obviamente ese monto se adiciona al valor de la factura. Con toda esa información, yo, digamos, obtengo el dato de lo que es el libro de venta, ¿ya? Entonces, para determinar la información que me conlleva en la determinación de impuestos mensuales, implica de que yo tengo que tener la información del mes completo, ¿ya? Entonces, terminado el mes, ya en el respectivo periodo, se procede a hacer la determinación de impuestos que van a ser, en este caso, eh, informados, declarados, digamos, y pagados en el formulario 29, ¿ya? El formulario 29 me permite, aparte de
declarar y pagar el impuesto de las compras y las ventas, puedo informar el impuesto único, que es el impuesto que se aplica a las rentas de las personas, ¿ya? Y puedo incorporar digamos, informar las retenciones de la boleta de honorario que haya, digamos, haya recepcionado, ¿ya? Pero para efectos del ejercicio, o digamos del cálculo de hoy día, solamente vamos a trabajar el libro de compras y libro de ventas, porque lo que nos interesa a nosotros es poder ver cómo se determinan los impuestos vinculados a las compras y ventas en un periodo determinado, ¿ya? Entonces, en base a eso, ya acá yo uso siempre un Excel donde tengo la información de mi libro de compras y mi libro de ventas, ¿ya? Ahora, el libro siempre me va a entregar información del neto, del IVA y del total. Que en este caso, estos montos están con fórmula. De hecho, acá arriba está la fórmula, ¿ya? Entonces, eso digamos, me da el dato exacto, ¿ya? Entonces vamos a suponer que en enero del 2023 una empresa X tuvo de compras 1,5 millones. Y para determinar, obviamente, ustedes saben determinar un neto y un IVA, No, ¿no? Ya, miren, espérenme, en- yo uso siempre una fórmula, un detalle de fórmula. A ver, espérenme, voy a copiar el pantallazo de la imagen que tengo. Eh, ah, que es una imagen bastante práctica. Es bastante práctica. Vamos a dejarlo aquí. Ahí, compartir. Acá. Ya. Aquí estoy de nuevo con el Excel. ¿Cómo se calcula el IVA? ¿Ya? A veces pasa, ejemplo, que yo digo, voy a comprar algo, me dicen, esto sale, no sé, 15.000 pesos neto. Entonces digo, pucha, tengo que sumar el IVA. ¿Cómo se calcula el IVA? ¿Ya? O cómo llego a un valor total o un valor bruto. Esta imagen es bastante clara. Espérame un segundo, déjame checarla, porque quede en un solo plano. Para que, ay, para que puedan tener. Ya. Ejemplo, si yo estoy comprando un dato, un producto X y me dan un valor neto, si yo lo multiplico por 1,19 me va a dar el valor bruto, en este caso que es el valor total a pago. ¿Ya? Entonces, del valor neto, yo lo multiplico por 16. 1,19. Si yo, situación inversa, tengo el valor total, me dice, no, este es el precio total es, no sé, 15.000 pesos. Y necesito determinar el neto, ese dato yo acá lo divido por 1,19 y me va a dar el neto. ¿Ya? De esa manera yo determino ya los valores respecto a los cálculos de el IVA en este caso, o de los precios en general. Situación bajo el mismo contexto, si yo necesito saber quizás el IVA, el monto IVA, me dan un neto y digo, pero pucha, ¿cuánto es el monto IVA? Acá, del mismo monto IVA, me guío por esta rayita roja. ¿Y qué significa? Que yo el monto neto lo multiplico por 0,19 y me va a dar el monto IVA. Situación inversa es, me dan un monto IVA y pucha, yo digo, necesito saber cuánto es el neto de este IVA. Lo mismo,
pero yo tengo que dividirlo por 0,19. ¿Ya? De esa manera yo determino el neto. Cuando ustedes utilizan este cálculo o esta fórmula, tienen probabilidad de error en el cálculo 0. ¿Ya? Porque a veces pasa que aplicamos mal muchas veces la determinación de los datos. Le ponemos por el 19 y le marcamos el por ciento. ¿Y qué significa ahí? Uno deduce el IVA, pero no lo calcula. Entonces, la forma de que ustedes no se equivoquen en determinar ya sea un monto total, un monto neto o el monto IVA, es utilizando esta fórmula, ¿ya? De hecho, el Excel después se los voy a compartir al WhatsApp por si acaso, ¿ya? Así que va a ir tal cual como lo vamos a trabajar. ¿Alguna duda con el tema del cálculo de IVA? ¿Cómo se aplica la fórmula? No, todo claro. ¿Todo clarito? Ya. Entonces ahora me voy acá al Excel, ¿ya? Acá donde digo libro compra y donde tengo libro de venta. Em, una vez que están determinados, de hecho la página del servicio me entrega en el libro de compra, me dice cuál es el monto de neto, monto IVA y monto total, ¿ya? Y en el libro de ventas exactamente lo mismo, me los dice, ¿ya? Acá está aplicado con fórmula, obviamente en base a los datos determinados. Entonces, una vez que yo tengo mi libro de compra y mi libro de ventas, existen dos tipos de impuestos que yo debo determinar que se generan de las compras y ventas. Uno es el impuesto IVA y el otro impuesto se llama pago provisional mensual o más conocido como PPM. ¿Ya? Habían escuchado, bueno, el impuesto IVA es como muy conocido por cualquiera, ¿ya? Siempre hablamos del IVA. ¿Pero alguien ha escuchado qué es PPM? El personal. PPM. ¿Habían escuchado el término o pago provisional mensual, que es lo mismo? ¿No? No. ¿No? Ya, miren, les voy a explicar qué es el PPM primero, ¿ya? Porque es la única forma que ustedes después, digamos, asimilen todo el cálculo que vamos a hacer. Las empresas deben, a ver, cuando las empresas declaran el IVA, el impuesto IVA, declaran el impuesto, pero no generan el impuesto a las empresas. ¿Por qué? Porque somos las personas naturales los verdaderos generadores y pagadores de IVA. Yo voy al almacén, voy a comprar 1 kilo de pan y me entregan una boleta. Yo estoy pagando el IVA, ¿ya? Por la compra de mi pan. ¿Qué es lo que hace la empresa? Administra el IVA, pero no es un IVA que genere la empresa digamos, y que lo paga la empresa. Lo generan las personas naturales, ¿ya? Solamente la empresa lo administra, lo declara y obviamente en ciertas ocasiones lo paga, ¿ya? Después voy a explicarle en qué condiciones lo paga y en qué condiciones no, ¿ya? Eso es un impuesto IVA. Ahora, el PPM, que es el pago provisional mensual, ese impuesto es generado de las ventas que hace una empresa. Toda empresa que realice una venta en un periodo determinado, la ley obliga al contribuyente, en este caso, que pague el impuesto proporcional de la venta que hizo. Entonces, a mayor volumen de ventas, mayor es el monto que se paga. ¿Por qué? Porque es un porcentaje de las ventas. Entonces, yo determino el PPM de las ventas netas. Ahora, ¿para qué? ¿Por qué como empresa yo tengo que pagar un impuesto?
porque el PPM de una u otra manera cumple el efecto de amortizar la carga impositiva que tienen las empresas al término del año comercial. ¿Qué significa eso? Una empresa a través del año, de enero a diciembre, obviamente genera una actividad productiva. Y cuando termina en diciembre, el contador empieza a analizar la información contable y tributaria de la empresa. Y la empresa está obligada a pagar impuestos una vez terminado el año comercial. Entonces, se crea el PPM como una forma de amortizar esa carga tributaria para que cuando en abril la misma empresa tenga que pagar los impuestos, o realice la renta y pague los impuestos vinculados a la declaración de renta, esa mochila no sea tan pesada. Entonces, ¿cuál es el objetivo del PPM? Es que cada empresa amortiza en un porcentaje de manera mensual ese monto que tiene que pagar a final del año, digamos. Entonces, si yo pagando mi PPM todos los meses, cuando yo realice mi declaración de renta, el monto que me va a quedar como diferencial va a ser menor, ¿ya? Para que yo lo pueda pagar. Mauricio levantó la manito. Adelante. Sí, profe. Hola, ¿cómo está? Que estaba revisando mi carpeta tributaria y el PPM que yo pago es de 0,125 y que usted estaba anotando ahí los apuntes, un porcentaje mayor. ¿De qué depende el porcentaje que se aplica? Ya. Gracias por la pregunta. Y de hecho, para allá voy, ¿ya? El porcentaje que pagan las empresas primero está determinado bajo ciertos criterios que el mismo contador decide, ¿ya? Como norma general, las empresas pagan del 1, digamos, hasta el 6%. Entre el 1, el 1,5. En este caso tú estás pagando el 1,25, me decías. Mauricio, parece que sí. El 0,125. O eso es lo que dice en Ya, el certificado. ya. El 0,125. Cuando tú sacas ese 0,25, ¿qué te dice la glosa al ladito? ¿En qué línea está? En la 115. Ya, en el código 115. Ya. Vamos a ver, un segundo, déjame sacar. Ahí, en la 115. Ya. Voy para allá. Miren, ¿por qué las empresas pagan un porcentaje, digamos, distinto? Eh, Depende mucho primero de la actividad económica. Una empresa pequeña que de una u otra manera quizás pensemos, un almacén de barrio, que a veces no se vende lo que eventualmente lo que vayan generando, se vaya generando en base a las necesidades, en base al volumen de quizás de existencia que tenga, obviamente no va a vender quizás tantos, no sé, millones de pesos. Ya podrá vender 1, 2, 3 millones de pesos. En ese tipo de empresas, obviamente la carga impositiva que va a generar a fin de año va a ser menor a una empresa, no sé, como un supermercado, una tienda de retail. ¿Ya? Entonces, para un poco, para generar un poco de lógica, los contadores, bajo ciertos criterios que están definidos y obviamente se analiza como le dijera, la, el código tributario, ¿ya? Los requisitos del código tributario respecto a la determinación del PPM, ellos toman como una decisión proyectando y tomando quizás un criterio promedio en base a la condición de la empresa.
De allí que hay empresas que pagan el 1%, otras que pagan el 1,5%, otras 2%, el otras el 3%, ¿ya? Las grandes empresas por lo general se les puede cargar entre el 5 y el 6%, ¿ya? Entonces, ¿qué se hace con eso? Se amortiza esa carga impositiva que la misma empresa va a realizar o que digamos que va a asumir al finalizar el año. De esa manera, si una empresa, no sé, pensemos que, tomemos el ejemplo acá, ¿ya? Tomemos el ejemplo, la empresa en el mes de enero tenía que pagar 63.025. En febrero se determinó y eran 8.600. En marzo, 5.000. En abril, 12.000. ¿Ya? Y así se determina para cada periodo, ¿ya? En este caso, un monto X, de acuerdo al porcentaje, ¿ya? Recuerden que esto es un porcentaje determinado. Una vez que la empresa ha pagado todo esto, todo este periodo anual, ¿ya? La sumatoria, obviamente, me da 250.118. Pero supongamos que en una situación real, la empresa, si no pagó el PPM, tenía que pagar 540.236. Al momento de pagar de manera mensual el PPM, la empresa, ¿qué es lo que está haciendo? Amortizando este valor, amortizando la carga impositiva de los 540 que tiene que pagar en la declaración de impuestos, en la renta, digamos, en abril. Entonces, por la empresa haber ya pagado 250.000 pesos, resta los 540, los 250 que ya pagó, y en la declaración de renta en el mes de abril tiene que pagar solamente 290.118 pesos. Por eso, cuando hablamos de PPM significa pago provisional mensual. ¿Qué significa eso? Que yo voy pagando, pero a la vez voy provisionando de manera mensual un compromiso de carga, digamos, de impuestos que yo debo asumir, pero la voy pagando de a poco. Entonces, cuando se crea el PPM, se crea bajo este criterio de que toda empresa está obligada a que debe pagar su PPM de manera mensual. Y de una u otra manera también me genera el beneficio porque voy reduciendo mi carga impositiva que yo eventualmente voy a asumir de aquí a, en este caso, a fin de año. Entonces, una empresa que realiza su declaración de impuestos debe declarar y o pagar el impuesto IVA cuando este corresponde que se pague, ya, y que repito, de ahí lo vamos a analizar en qué condiciones se paga y en qué condiciones no, pero obligatoriamente tiene que pagar el PPM, sí o sí, mensual. Entonces, por eso, todas las empresas, todos los meses, al final terminan pagando, hacen su declaración de formulario 29 y terminan pagando. A veces ese monto conlleva IVA, impuesto IVA y impuesto PPM, o a veces solamente conlleva a que solamente estoy pagando PPM. De allí que cuando yo muchas veces hablo del PPM, a veces digo, ejemplo, no, este mes no toca pagar PPM. ¿Cuál es la única condición que se me tiene que dar para que yo no pague PPM en un mes X? Es porque la empresa no vendió nada. Vendió 0. Ya no hubo ventas. Es la única condición que se tiene que dar para que yo no pague PPM. Pero si yo tengo ventas, tengo que pagar el PPM. ¿Ya? Y esa ley, digamos, se debe aplicar. A veces pasa que, no sé, ciertas contadores, quizás por cualquier cosa, dicen, no paguemos PPM, sino no, es tan poquito. Grosso error. Y es una falta de profesionalismo tremenda muchas veces de los contadores que tienen malas prácticas en decir, no, si, ¿para qué lo vamos a pagar si es tan poco? No, se tiene que pagar. Aunque sean 10 pesos, yo tengo que hacer la respectiva
determinación de mi PPM, si tuve venta, determinar mi PPM y pagarlo. ¿Ya? ¿Les queda claro qué significa el PPM? Sí, profe. ¿Alguna duda en cuanto al PPM? ¿Nada? Porque aquí ahora recién nos vamos a ir a desarrollar el ejercicio de enero. Ya, que de hecho está resuelto, lo vamos a analizar paso a paso, ¿ya? Para que no se asuste con tanto número que está acá. Entonces tengo mi libro de compras y tengo mi libro de ventas, ¿ya? Entonces, yo tengo que, o debo tener claro primero que yo tengo que determinar dos impuestos, impuesto IVA e impuesto PPM. Primero vamos a analizar el impuesto IVA, cómo yo determino el impuesto IVA. El impuesto IVA, para poder yo determinarlo, yo tengo que hacer una resta solamente del valor IVA de aquí, el IVA de mis compras menos el IVA de mis ventas. Yo tengo que hacer la resta. Entonces, resto 239.496 menos 399.160. Estos mismos datos de aquí están acá. Ahí. ¿Ya? Si se fijan, es exactamente el mismo dato. Entonces, para yo determinar mi impuesto IVA, realizo la resta. Simple. ¿Ya? Obviamente está con fórmula. Me da un monto de 159.664. ¿Ya? Ahora, cuando yo hago esa resta, yo tengo que aplicar eh, digamos, siempre lo digo, dos principios que son bastante importantes para poder saber si este monto corresponde que yo lo pague o no. ¿Ya? Y por favor tomen acá donde dice ventas mayores que compras mayores que ventas. Aquí está aplicado de manera muy simple, digamos. ¿Qué significa ventas mayores que compras? En mi libro en mi libro de compras, ¿ya? Si yo analizo este contexto, ahí, si yo analizo este contexto en el mes de enero, yo tuve más ventas, mi libro de ventas es de 2,5 millones y mi libro de compras es de 1,5 millones. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Cuál es el monto mayor? Mis ventas. Entonces, ¿qué significa? Cuando mi libro de ventas, por eso aquí dice ventas, cuando mi libro de venta, el monto es mayor a lo que me da el libro de compras, yo tengo que, el IVA lo tengo que pagar. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Que yo esta resta, ¿ya? Y este monto, si mis ventas son mayores que mis compras, ya lo tengo que pagar. Ahora, situación distinta. Cuando mis compras son mayores que mis ventas, yo tengo un IVA remanente. ¿Qué significa el IVA remanente? Significa que yo como empresa me quedo con un crédito a favor, que yo lo informo, en este caso al Servicio de Impuestos Internos, pero no lo pago. Haciendo el ejemplo mucho más simple y mucho más comprensible, viene siendo lo mismo que cuando yo tengo, ejemplo, en el almacén de barrio, ¿ya? Yo tengo una deuda y, por decirle, yo tenía que pagar 12.500 pesos, porque era la deuda que tenía. Entonces voy, pago mis 12.500, pero le digo, vecino, no sé, le dejo 20 y déjeme el saldo abonado para el otro mes. ¿Cuánto sería el saldo? En este caso vienen siendo 5 o 7.500 pesos. Esos 7.500 pesos es un dinero que yo tengo a mi favor. Entonces, cuando yo vaya a comprar de nuevo,
Si compro algo de 2 lucas, a esos 7.500 le resto 2 lucas y todavía me va a quedar digamos, un monto a mi favor de 5.500 pesos. Cuando vaya y compre algo de, no sé, de 3 lucas, ¿ya? Todavía me queda un saldo a mi favor. Y eso se va a ir reduciendo hasta cuando obviamente llegue a cero. Cuando llegue a cero, obviamente el vecino me va a empezar a notar, obviamente ¿cómo le dijera? La deuda que vaya adquiriendo. Ese pequeño ejemplo es lo mismo que cuando yo hablo de un IVA remanente. Pero en este caso, soy yo la que le informa en este caso, al Servicio de Impuestos Internos, y le digo, este mes compré más de lo que vendí. Por ende, yo declaro el monto, porque tengo que ponerlo en el formulario, ya lo informo, pero cuando lo informo, le estoy diciendo, en este caso, al Servicio de Impuestos Internos, por comprar más de lo que vendí, tengo un crédito de, por decir, 10.000 pesos, ¿ya? Y me quedo con un remanente de 10.000 pesos, que es un saldo a mi favor. El próximo mes, pensemos que se me dé una situación distinta. Vendí más de lo que compré, se me genera un IVA a pagar. Entonces, ¿qué hago con eso? Si yo tenía que pagar un monto de 12.000 pesos, pero el mes anterior me quedé con un monto a mi favor de 10.000 pesos, a los 12.500, a los 12.000 pesos que tengo que pagar ahora, le resto los 10 que tengo del mes pasado y solamente pago los 2.000 pesos, porque ya tenía 10.000 pesos a mi favor. Entonces, de esa manera, yo determino el IVA remanente y lo administro. Una empresa paga impuesto IVA cuando sus ventas son mayores que las compras. Ahí recién paga el IVA o el monto IVA es a pagar. Situación distinta, cuando yo en un mes mi monto de compra es mayor que lo que vendí, tengo un IVA remanente. O sea, es un dinero que tengo a mi favor, que obviamente lo informo, pero el próximo mes lo voy descontando en la medida que lo vaya requiriendo. ¿Ya? Consulta, ¿les queda claro qué es un IVA a pagar o qué significa un IVA a pagar y qué significa un IVA remanente? Sí, profe, a mí por lo menos todo claro ahí. ¿Sí? Ya, Clarísimo. ya. Entonces, volvamos a este mismo ejemplo del impuesto IVA. Tengo los 239.496 y los 399.160. Pregunta, ¿qué monto de IVA es mayor? ¿El de las compras, que está acá arriba, o el de las ventas, que está acá abajo? El de venta, Ventas. Entonces, si mis ventas son mayores que mis compras, ¿qué tengo acá? impuesto a pagar. Exactamente, un impuesto a pagar. Ya tengo un IVA a pagar. Entonces, ¿qué significa? Que en este mes los 159.664 es un IVA a pagar. O sea, tengo que sacar plata de mi caja y pagar en este caso el impuesto. Ahora, en este cuadrito de aquí tengo, bueno, le puse formulario 29, periodo enero, en este caso el 2023, que es el ejercicio, y aquí pongo IVA 159.664. ¿Ya? Segunda pregunta. ¿Tengo ventas acá en el mes de enero? Sí, 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 sí. exactamente. Entonces, como tengo ventas, me corresponde pagar mi PPM, mi pago provisional mensual. ¿Ya? Si bien esto es un porcentaje bastante amplio, ¿ya? Para efecto de ejercicio, digamos, y para determinar el dato propiamente tal, vamos a utilizar que el PPM en este caso de la empresa es del 3%. ¿Ya? Entonces, ¿qué
¿cómo determino esto? El ppm se determina según el porcentaje de las ventas netas. En este caso, ¿cuál es el monto de las ventas netas? Acá tengo mi libro de ventas. ¿Cuál es el monto de las ventas netas? 2.100.840. Exactamente, ¿ya? Los 2.100.840 son mis ventas netas, ¿ya? Entonces, acá está con fórmula igual, los 2.100.840 le determino el 3% y me da un monto de 63.025. Este monto es mi ppm, que es el que está pasado aquí, en este recuadro, ¿ya? Entonces ahora yo ya tengo determinados los impuestos vinculados a mis compras y ventas del mes de enero del año 2023. ¿Ya? Tengo claro que el impuesto IVA es un IVA a pagar. Aquí tengo el criterio. Y tengo claro que tengo que pagar un ppm. Por ende, esta información, estos dos datos, se suman. ¿Ya? Y ahí está conforme. Entonces, ¿qué significa esto? Que para el enero del año 2023 yo tengo que pagar un impuesto de 222.689. ¿Ya? Y eso solamente es el cálculo para yo determinar el impuesto de mis compras y mis ventas. Como le digo, adicionalmente, si tengo impuesto único, también tengo que informarlo. Si tengo recepción de boleta de honorario, también tengo que informarle y obviamente poner el impuesto respectivo. ¿Ya? Pero son vinculados a otro tipo, el impuesto está originado, digamos, de otra procedencia, tiene otro origen, ¿ya? Pero en cuanto a las compras y ventas, esto es lo que yo realizo para determinar mi impuesto, ¿ya? Una vez que yo, ya, ejemplo, llegó el mes de enero, determino mi impuesto y lo pago, ok, terminé el mes de enero. Luego viene el periodo de febrero. Termino el periodo del mes de febrero y lo mismo. Voy a el usuario de mi libro del Servicio de Impuestos Internos, verifico obviamente la información, tengo, en este caso, mi respectivo, digamos, determino, digamos, mi respectivo cálculo ¿cómo le dijera? De mis netos, mi IVA y mi total, ¿ya? Y procedo a analizar esta información. Ejemplo, ¿cuál es, cómo le dijera? ¿Cuál es el monto más elevado en el mes de febrero? ¿Qué monto es el que está, digamos, de manera más sobre la otra? ¿Las compras o las ventas? El de compras. El de compras, ¿ya? Adquirí, digamos, no sé, pues materias primas, ¿ya? Por 1.895.054. Y tengo mi libro de ventas, en este caso, ¿ya? De 1.258.974. Entonces, lo primero que tengo que hacer es determinar mi impuesto IVA. ¿Cómo lo hago? Tengo mis 302.572 y tengo los 201.03. El mismo ejercicio del periodo anterior. Resto estos dos montos. ¿Ya? Los tengo acá y hago la respectiva resta. Ahí está con fórmula, ¿ya? Y hago la respectiva resta. Me da un monto de 101.559. Pregunta, si mis compras son mayores que mis ventas, ¿qué tengo acá? Aquí tienen digamos, el torpedo, digamos. Hay Si mis remanente. un IVA remanente. Muy bien, ya tengo mi IVA remanente. Entonces, ¿qué significa esto? Que en el mes de febrero, este monto, los 101.559, corresponden a un IVA remanente. ¿Ya? ¿Qué significa mi IVA remanente? ¿Tengo que pagarlo o no tengo que pagarlo en este periodo?
si es un IVA remanente. ¿Lo pago Que o no no? se tiene que pagar. Exactamente, no se tiene que pagar, solamente informar, ¿ya? De allí que cuando yo digo declaro mis remanentes porque lo estoy informando. Entonces, en mi formulario 29 tengo un IVA remanente que es de 159, 101.559, donde yo pago cero, por eso ahí dice cero, yo no lo pago. Luego, acá dice que tengo que realicé ventas y tengo que determinar en este caso mi PPM, ¿ya? Lo mismo, cuando una empresa determina un porcentaje de PPM, ese PPM se paga todos los meses el mismo porcentaje, ¿ya? Existe la posibilidad que una empresa pueda pagar un PPM adicional, ¿ya? Pero eso, cuando yo pago un PPM voluntario que se conoce, por X motivo quiero pagar un monto mayor, yo lo declaro en otro formulario que se llama el formulario 50, ¿ya? ¿Ya? Pero para efectos del formulario 29, el monto siempre tiene que ser lo mismo, ¿ya? El mismo porcentaje. Entonces, al ser el 3%, yo lo calculo el PPM de mis ventas netas. ¿Cuál es el monto de mis ventas netas? El 1.057.961. Entonces, ese monto, acá está con fórmula, ¿ya? Lo multiplico por el 3% y se me determina un monto de 31.739, que es el monto que está acá, ¿ya? Ahí está calculado y que está pasado aquí abajito, ¿ya? Entonces, tengo un IVA remanente que es de 101.559 y tengo un PPM de 31.739. Consulta. ¿Qué es lo que tengo que pagar aquí? Solo el PPM. Solo el PPM. Muy bien. ¿Ya? Solamente el PPM. ¿Por qué? Porque el remanente acabamos de decir que no lo pagábamos. Por eso dice cero. ¿Ya? Entonces, en este mes, ¿ya? Yo pago solamente mi remanente, que en este caso, mi formulario va a corresponder a un monto de 31.739. ¿Ya? Y hasta ahí termino mi segundo periodo tributario que corresponde a febrero. ¿Ya? Ahora hacemos el mismo procedimiento, ¿ya? Para el mes de marzo, ¿ya? Lo mismo. Tengo mi libro de compras, tengo mi libro de ventas. Tengo que determinar mi impuesto IVA. ¿Qué hago? Realizo la resta de mis dos montos IVA, que son los datos que están acá. Aplico fórmula, ¿ya? Ahí está la fórmula. Y me da un monto de 215.326. Pregunta. ¿Qué dato es el elevado acá? ¿Qué monto es mayor? ¿Compras o ventas? Compras y sería IVA remanente. Muy bien, remanente. Entonces, en este caso, este IVA es remanente, 215.326. El mismo principio, como es un IVA remanente, ya lo pasé aquí abajito, 215.326, y es cero. Yo solamente lo informo. Ya, en el periodo, en este caso marzo, le digo, tengo un IVA, en marzo me dio un IVA de 215.326, por ende, no lo pago, pero lo estoy informando. ¿Ya? Luego, por tener ventas, lo mismo, determino mi PPM. ¿Cuál es el porcentaje? Para cualquier efecto de cálculo, 3%. Entonces, al monto de 1.301.639, acá, por eso no lo veía, ya, acá. El PPM le aplico el 3% del 1.301.639 y me da un monto de 39.049. Entonces, mi PPM de las ventas del mes de marzo corresponden a 39.049. ¿Ya? En esta situación, ¿qué impuesto tengo que pagar? Tengo un IVA remanente y tengo un IVA PPM.
No hay que pagar impuestos, solamente el PPM. Exactamente, ¿ya? Solamente el PPM, ¿ya? No tengo que pagar impuestos. Pero aquí tengo que hacer antes de cerrar mi periodo tributario, ¿ya? ¿Ya? Yo tengo que preguntarme hacerme una pregunta, digamos. Y me pregunto, ¿en el mes anterior tenía PPM? O sea, perdón, ¿tenía remanente? Aquí estoy en febrero. Sí, Bien, exactamente. Tengo un remanente, un IVA remanente. Entonces, por tener en el mes de marzo igual IVA remanente, yo ese remanente lo sumo. Ya no tengo 101, porque tengo que sumar mi 101, por eso ahí dice febrero 101,559, tengo que sumarlo al mes de marzo, 215,326. Entonces, ¿qué pasa en el periodo de marzo? Yo en marzo pongo remanente actualizado a marzo del 2023 y sumo mis dos montos. Por eso tengo un remanente, en este caso, actualizado de 316,885. Y yo voy acumulando mi PPM. O sea, perdón, voy acumulando mi remanente. ¿Ya? Entonces, informo que mi remanente actualizado a marzo del año 2023 es de 316,885 y solamente declaro y pago el PPM de 39,049. Estos dos datos quedan informados en la declaración del formulario 29. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, profe, se sí, por mi entiende. parte. ¿Sí? Ya. Luego sigo en abril. ¿Ya? En abril del año 2023. Espérame un segundo, quiero ver una cosa. Aquí. En abril del 2023. Lo mismo. Tengo mi libro de compras, tengo mi libro de ventas. Resto los montos IVA, que son los que están en ese ladito. Y tengo en este caso un monto actualizado de 336,013. Pero aquí, ¿qué me pasa con mi libro de compra y venta? ¿Qué monto es mayor? El de venta es Las del mayor libro. y por lo tanto sería IVA a pagar. Exactamente, iba a pagar. Ya, entonces mis 336,013 corresponde a un IVA a pagar. ¿Ya? Entonces, tengo un IVA a pagar de 336,013 y también determino mi PPM. ¿Ya? Mi PPM en este caso de 2.731.429. ¿Cuál es el monto de cálculo del el 3% de mis 2.000.007? En este caso son 81.943. ¿Ya? Entonces, tengo mis 336,013 que están ahí arriba, los paso aquí, y los 81.943 están acá. ¿Ya? En esta condición de abril del año 2023, ¿qué tengo que hacer? Tengo un IVA a pagar y tengo un El, PPM. el impuesto a pagar se descuenta del remanente que se ha ido acumulando y el PPM Es se paga. exactamente. El PPM, ya lo que dice su compañero, el PPM lo tengo que pagar sí o sí. ¿Ya? Los 81.943, ups, 943, este monto lo tengo que pagar sí o sí. Pero aquí donde me dice iba a pagar y dice 336,015, yo tengo que descontarlo de acá, miren. A ver, ahí. Lo tengo que descontar de acá. Acá yo tenía un remanente actualizado en marzo de 316,885. Aquí está, aquí hay un dato errado. En marzo ya
Es ese monto. 316,885. Ese es mi remanente actualizado que traía en marzo. Pero en abril me dice que tengo un IVA a pagar de 336,013. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Si ustedes se dan cuenta, yo ya tenía un monto de 316 a mi favor, pero el monto de abril es mayor al monto que yo tengo en este caso, digamos, tengo acumulado. Entonces, igual yo realizo la resta, los 336,013 los resto con los 316 y me da un monto de 19,128. Esos 19,128 pesos, en este caso, es lo que yo pago de IVA en el mes de abril. Por tener 316,885 ya acumulado y por en abril tener que pagar un poco más del acumulado, pago solamente el diferencial. Y una vez que yo he determinado esto, que en este caso viene siendo a pagar en los 19,128, aquí yo los 19,000 los sumo con los 81,943 y me da un monto a pago de 101,071. ¿Ya? Aquí, ojo, cuando yo trabajo o analizo el IVA a pagar, las restas siempre las tengo que hacer con los remanentes. Yo no puedo juntar el IVA a pagar con el PPM y restar, porque son impuestos distintos, ¿ya? Cuando tengo IVA a pagar, siempre lo voy comparando, lo voy asimilando con el IVA remanente, pero el PPM sí o sí lo tengo que pagar. No puedo, digamos, generar restas cruzadas, digamos, ¿ya? Entonces, ¿qué significa acá? Si yo tengo un diferencial de IVA a pagar de 19,128, ¿me quedo con remanente en abril del año 2023? No, Exactamente, ¿ya? Entonces, en este caso, mi remanente actualizado, ¿ya? Actualizado a abril del año 2023 es 0, porque me lo consumí todo, ¿ya? Entonces, este dato es el que me va a servir para un siguiente periodo, ¿ya? Mauricio, Profe, dígame nomás, ¿qué le pasó? profe, una consulta. Si la situación de ese mes se mantiene durante el año, solamente pagando IVA sin tener IVA remanente, lo que se devolvería después en la declaración de renta sería el PPM resultante de todos los meses. Exactamente. ¿Por qué? Y aquí diste con un punto clave que yo lo analizaba después, pero como lo hiciste el planteamiento ahora, lo voy a responder. Cuando una empresa realiza su declaración de renta, muchas veces dicen, me están devolviendo el IVA. Eso es un grosso error en cuanto a la interpretación de la ley tributaria. Porque cuando a mí me devuelven impuestos en mi declaración de renta, no me devuelven IVA, me devuelven PPM. ¿Ya? ¿Por qué? Por el mismo principio que yo les expliqué hace algún momento atrás. La empresa no genera IVA, no genera el impuesto IVA, solamente lo administra. Entonces, en este caso, la empresa sí eventualmente, terminando, ejemplo, a diciembre, se queda con un remanente, el remanente obviamente queda informado para el siguiente periodo tributario, pero la devolución de impuestos es por PPM. Así que si alguien eventualmente decía, me están devolviendo IVA cuando en su declaración de renta, no, digamos, la aplicación digamos, la expresión de manera correcta sería,
tengo devolución de impuestos. ¿Qué impuestos? De, devolución de impuestos donde están involucrados en este caso. Si es de las compras y la venta, sería el PPM. Pero si hay rentas de impuestos vinculados a la renta de los trabajadores, obviamente es impuesto, digamos, está relacionado con el impuesto global complementario. Lo mismo en el caso de las boletas honorarios, ¿ya? Son impuestos que se devuelven, ¿ya? Mauricio, Profe, y en el caso de que me quede IVA remanente para el próximo año, ¿ese no se devuelve, sino queda para el próximo año? O sea, queda como acumulado, o si se devuelve. no, pues, lo que pasa es que en este caso el IVA remanente queda acumulado porque queda informado. Se informa en el formulario y obviamente el formulario respeta el remanente, digamos. Pero en este caso no se devuelve. La única forma que una empresa reduzca el remanente es haciendo más compras, o sea, en este caso más ventas que compras. Ejemplo, les voy a dar un ejemplo quizás bien práctico en cuanto a en qué medida las empresas acumulan remanente. Supongamos que un trabajador agrícola, un agricultor. El agricultor, ¿qué hace dentro del año? Trabaja la tierra, compra materiales para hacer los respectivos cercos y los cierres perimetrales, compra abono, fertilizante, fumiga, compra herramientas, compra, no sé, semilla y una serie de productos que los va utilizando en la medida que va preparando la tierra. Entonces, llega marzo, no sé, pues empieza a picar la tierra, ¿ya? Después la da vuelta, que le echa un líquido, le echa el otro, ¿ya? Le echa cal y un sinfín de cosas. ¿Para qué? Para que, ejemplo, llega septiembre, octubre y se empieza a sembrar. Obviamente, en todo ese tiempo, la empresa no tuvo ventas, solamente tuvo compras. Entonces, al tener compras en todos esos meses, fue generando y fue acumulando IVA remanente, ¿ya? Supongamos que siembra en septiembre y en noviembre la empresa empieza a cosechar y empieza a vender los productos que sacó. En la medida de que vaya vendiendo los productos, el IVA remanente que tenga, ejemplo, voy a poner que tenga 100, ¿ya? En la medida que tenga, estos 100 los va a ir reduciendo hasta cuando estos 100 se conviertan en cero. Y una vez que llegue el factor de remanente a cero, recién se van a generar datos positivos. Ejemplo, tengo que pagar, no sé, 80 en un mes X. ¿Por qué? Porque ya el remanente llegó a cero. Entonces, lo que se me genere como venta, ¿ya? Cómo iba a pagar respecto a que mis ventas son mayores que mis compras, lo debo ir pagando. Hasta cuando se me genere el efecto inverso. Quizás voy a vender noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, y todos esos meses voy a ir pagando IVA. Pero va a llegar el momento, ya, que yo voy a dejar de vender mis productos, no voy a tener stock, pero tengo que seguir preparando la tierra. Entonces, vuelvo a generar compras, 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 compras dentro de todos los meses que genero, ¿ya? Y todas esas compras me van a ir generando, en este caso, un IVA remanente. Nuevamente lo voy acumulando hasta cuando tenga stock de producto, empieza a vender y lo voy reduciendo. El ejercicio del remanente es cíclico. Entonces, siempre va a ser así. Entonces, hay muchas empresas que a veces 2, 3, 4 meses van acumulando, en este caso, remanente, pero va a llegar el momento que van a tener que vender más de lo que compraron. Porque también hay una relación quizás lógica. Una empresa puede decir, pero no, pero lo que pasa es que yo compro harta materia prima
para nunca pagar IVA. Y eso es un grosso error porque me estoy haciendo una acumulación de materias primas en una bodega donde estoy arriesgando un monto, digamos, de inversión que quizás pueda perderlo porque, no sé, se me deterioró el producto. Resulta que había una gotera y se me mojó. Resulta que, ejemplo, no me di cuenta y una cantidad de productos que quedaron en una caja, ejemplo, que yo escondía para atrás, se me venció. Entonces, a veces se piensa que porque yo tengo que, porque yo realizo más compras que ventas, no voy a pagar impuestos. Hay una alta probabilidad de que quizás a la larga termine perdiendo más por no querer pagar impuestos. Y ninguna empresa va a tener el soporte financiero o la espalda financiera para llenar una bodega de materia prima o insumo si estos en la medida que yo vaya produciendo va a ser, la proporción va a ser menor. Así que ojo con eso. ¿Ya? Continuemos con el mes de mayo. Ya hasta aquí tenemos el mes de mayo. Vamos a... Ya. Lo mismo, el mes de mayo. Tengo más ventas que compras. Entonces, ¿qué hago acá? Hago mi respectiva resta. Los 127, 731, los resto con los 476, 956. ¿Ya? Entonces, en este caso, mi volumen de ventas es mayor que mi volumen de compras. Al realizar la respectiva resta, determino que tengo 349, 225, los cuales corresponden ¿a qué? ¿A un IVA a pagar o a un IVA remanente? Un impuesto a pagar, iba a pagar. Exactamente, en este caso es un IVA a pagar. ¿Por qué? Porque mi libro de venta es mayor que lo que compré. Entonces, este IVA a pagar es de 349,225. Lo mismo, tengo que determinar PPM. ¿Cuánto? Mi 3%. ¿A cuánto corresponde? Obviamente ahí está la fórmula, ¿ya? Y corresponde a 75.329. Perdón, 75.309. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa acá? Tengo un IVA a pagar de 349,225 y tengo un PPM de 75,309. ¿Tengo remanente actualizado en el periodo anterior, en abril? ¿Tengo remanente o No, no? ya hay impuesto a pagar ya. Exactamente, ¿ya? Si bien acá tengo un impuesto a pagar de 349,225, en el mes pasado, en el mes anterior, obviamente es cero. Entonces, al final, estos 349,225 los tengo que pagar en conjunto con mis PPM. Entonces, el monto de declaración del formulario 29 para abril del año 2023 corresponde a 424,534. ¿Ya? Entonces, de esa manera, aquí hay 5 meses involucrados en esta pauta, digamos, en este ejercicio. Y esto es todos los meses lo mismo. Aquí lo único que yo tengo que tener cuidado es eventualmente determinar si es un IVA a pagar o si es un IVA remanente. Y cuando yo realice mi periodo siguiente, antes de hacer como raya para la suma, preguntarme, ¿tengo remanente del mes anterior? Sí, perfecto. Aplico el respectivo descuento. Pero si no tengo remanente, obviamente debo hacer la respectiva, hago raya para la suma y sumo en este caso mi IVA a pagar con mi PPM. ¿Ya? Solamente tengo que preguntarme, ¿tengo remanente del periodo anterior? ¿Ya? Y de esa manera voy a ir sabiendo. Entonces, muchas veces pasa que cuando un contador le dice al contribuyente, no se preocupe, lo que pasa es que este mes tenemos, como tenemos remanente, este mes no le toca, no le ¿Y paga, sabes la caga que te mandaste? no le toca pagar, digamos. ¿Ya?
pero no le toca pagar el impuesto IVA, pero el impuesto PPM sí o sí. Entonces, por eso a veces hay meses que eventualmente yo voy a pagar quizás un monto más elevado y otro poquito menos, porque el PPM sí o sí, ley, yo tengo que pagarlo mes a mes. Cuando una empresa, por X motivo, no pasó el año completo y en el periodo tributario no pagó PPM, primero le llega una notificación del Servicio de Impuestos Internos, que se presente con la documentación, en este caso a una fiscalización en las dependencias del servicio. Entonces tiene que ir el contribuyente, tiene que ir el contador con toda la documentación que en este caso el Servicio de Impuestos Internos le determine. Libro de compras, libro de venta, detalles de, no sé, de registros, etc. Y allí el fiscalizador le va a tirar un poquito las orejas, en este caso al contribuyente o al, o al contador, y le va a decir, acá no se pagó PPM. Por ende, a ustedes no sé, pues usted determina ya que usted tiene que pagar PPM acumulado, retrasado o atrasado, digamos, Bueno, en tanto monto, pero adicionalmente por incumplir una ley tributaria, tiene una multa y tiene interés. gracias. Entonces, a veces, por querer quizás hacerla mejor, o a veces decir, no, si es tan poco, ¿para qué lo van a pagar si es tan poquito? A la larga, a la larga, me sale más caro. Porque cuando yo incumplo una obligación tributaria, el Servicio de Impuestos Internos de una u otra manera me castiga. Entonces, cuando hablamos que el Servicio de Impuestos Internos es pesado, es malo, me está multando, no lo hace el Servicio de Impuestos Internos porque yo les caigo mal, lo hace porque yo no cumplí una obligación tributaria. Entonces, de allí el tema y digamos, quizás el principio de asumir las responsabilidades que, que se emanan, en este caso, de mi actividad productiva. A veces pasa que, bueno, quizás cualquier tipo de empresa, a lo mejor las grandes no, de hecho no tienen problemas, pero sí las empresas medianas, pequeñas, las micro, a veces por X motivo dicen, pucha, tengo que pagar los impuestos, pero no tengo plata. Existe lo que se llama, en este caso, la postergación de IVA. ¿Qué significa la postergación de IVA? Es que yo realizo mi declaración de impuestos tal como lo trabajamos acá, pero en vez de poner pagar, obviamente yo pongo en este caso en la página del servicio, porque esto se administra del servicio, y le pongo postergo IVA por 30 días. Entonces, si yo tenía que pagar los impuestos, no sé, por decir, el 20 de octubre, postergo IVA, ya, perfecto, yo lo voy a postergar para el 30, en este caso el 20 de noviembre. Pero no significa que el 20 de noviembre yo no vaya a hacer mi declaración. La tengo que hacer igual, ¿ya? Y en este caso tengo que pagar lo que se determinó de pagar, ejemplo, en octubre, ¿ya? Y tengo que sumarlo con lo de noviembre. Y al final estoy pagando en este caso 2 meses al tiro. El mes atrasado. Y yo le pedí en este caso al Servicio de Impuestos Internos que me hiciera que me permitiera postergarlo, pero más de eso tengo que pagar el mes en curso. Entonces, de una u otra manera quedo al día. Y a veces es otro error que a veces los contribuyentes quizás confunden. No, por postergar IVA piensan que a lo mejor que en ese mes no lo estoy pagando y que no lo tengo que pagar nunca más. No, todo lo contrario. Tengo que hacerme responsable porque yo lo único que le estoy solicitando en este caso al Servicio de Impuestos Internos es una prórroga de pago, nada más que eso. Entonces, un poco ahí analizar el tema de quizás, quizás se confunde el hecho de que, mm, de que quizás quiero, no sé,
hacerme el loco o hacerme el que me olvidé. Al servicio de impuestos nunca se le va a olvidar. Y tarde o temprano nos van a notificar, nos van a llamar a fiscalización y en vez de, ejemplo, en vez de quizás de habernos ahorrado pensando que eventualmente nos ahorramos unas par de lucas, obviamente la multa y los intereses después van a ser mayores a lo que yo tenía que haber pagado. Y de allí un poco a la responsabilidad de que un contribuyente debe tener su contador. Porque a veces se piensa, no, la profe me enseñó cómo se determinaba el IVA, si yo lo voy a hacer así, y trato de entrar a la página del servicio, ¿ya? Y hago mi declaración de IVA. Pero ¿qué pasa si yo me equivoco como contribuyente? Va a llegar el momento que el Servicio de Impuestos Internos también va a decir, a ver, aquí hay algo raro. No me cuadra, aquí pasó algo X. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Llaman al contribuyente. Y el contribuyente va, quizás ya con toda la documentación, y le dice, pero su contador, no, no tengo contador porque lo hago yo sola. Perfecto, ningún problema. Y le decir, pero ¿sabe aquí? Yo le voy a cursar una multa. ¿Pero por qué? Porque hoy un mes, voy a suponer un ejemplo, en el mes de abril del año 2023 usted hizo un cálculo que está erróneo. Entonces necesito que ese ejemplo rectifique. Rectificar es, digamos, es corregir el mes de abril, el mes de abril que está con el error, y esa rectificación se tiene que hacer en los meses, obviamente, hasta el día de hoy. Si yo tuve un error en el mes de abril y estoy en octubre, tengo que corregir el mes de abril, el mes de mayo, el mes de junio, julio, agosto, septiembre y septiembre, porque estoy en primeros días de octubre. O sea, al final tengo que corregir 5 o 6 meses, ¿ya? Y aparte de corregir, obviamente, en la corrección me va a dar un monto eso me va a dar un monto de, digamos, de pago actualizado. Pero aparte de eso, el servicio, ¿qué va a hacer? Me va a multar por no haber tenido mi declaración de impuestos correcta, y adicionalmente a eso, me va a hacer pagar una multa. Y esa multa obviamente va a venir con interés. Entonces, alguien que diga, no, porque yo ya sé calcular los impuestos mensuales de las compras y las ventas, lo voy a hacer yo y así me ahorro el contador. Si le pasa esa situación y no, por no tener un contador, voy a tener que buscar un contador. Y el contador no me va a cobrar por arreglarme el problema de abril. Me va a cobrar primero desde el mes de enero, porque se tiene que asegurar que desde enero en adelante esté correcto. Entonces va a pasar por enero, febrero, marzo, abril, mayo, hasta llegar a octubre. ¿Y por qué lo hace el contador así? Porque tiene que asegurarse, cosa que cuando el mismo contador después haga la renta al término del año comercial, obviamente la información esté correcta, porque de lo contrario la renta no va a pasar. Y cuando una renta no pasa, ya, no, porque la renta se hace y esa obviamente en este caso se va a revisión la renta. Y después salió aprobada su renta, corresponde a una devolución de impuestos de tanto. Pero a otras rentas salen, su renta está observada. Por favor, revisar, Le está diciendo, ejemplo, digo, mi jefecita le dijo, los agentes inspectores. retenedores, ¿ya? O revisar quizás algún antecedente en específico, o quizás revisar, no sé, alguna emisión del documento que está errado, o cualquier cosa. Entonces ahí el contador tiene que decir, pucha, salió observada, ¿por qué? Por esto. Ah, ya, tengo que ir por este lado. Y obviamente el contador se maneja en todo lo que es la plataforma, digamos, del Servicio de Impuestos Internos. Entonces, si ustedes eventualmente dicen, no, aquí hay quizás yo me voy a ahorrar quizás un costo donde, que eventualmente me va a permitir, eh, no sé, comprar tal cosa, ¿ya? Porque necesito quizás una máquina,
a la larga el riesgo es muy alto. El hecho de que ustedes quizás realicen cálculos de manera propia sin la respectiva supervisión, en este caso, del profesional competente. ¿Ya? ¿Alguna duda en cuanto a cómo se determina el IVA? No, profe, yo por lo menos ninguna. ¿No? Ya. Aquí yo tengo, bueno, este ejercicio que está aquí es lo mismo, obviamente está bajo otra tabla, digamos, distinta, pero la forma es que ustedes eventualmente, miren, lo que voy a hacer aquí es, voy a eliminar esto. Como le voy a mandar este mismo archivo, ya, eso. Aquí hay enero, febrero, marzo, abril, mayo. Son 5 meses, ahí está, ¿ya? Son 5 meses. El que quiera realizar el cálculo y la respectiva, digamos, la respectiva determinación, ya lo puede hacer acá, ¿ya? Así que eso se los voy a dejar como trabajo. Y esto acá, esto es la determinación del impuesto único, y eso es el impuesto vinculado a los trabajadores. Vamos a trabajar este del impuesto único a la vuelta, digamos, del break, ¿ya? Porque de hecho, me pasé, ¿ya? Así que les voy a dar unos 10 minutitos para que puedan descansar, ¿ya? Y a la vuelta vamos a analizar el cálculo del impuesto único, que es el impuesto vinculado a la renta de los trabajadores, ¿ya? Así que 10 minutos, 21:35, volvemos, ¿ya? Ok, Ya. ¿Estamos de vuelta? Sí, ya, Lisette, gracias por responder. Ya, vamos a retomar entonces la clase. Voy a compartir el Excel para analizar un poco el contexto de cómo se determina el cálculo del impuesto único. ¿Ya? Primero, ¿qué es el impuesto único? El impuesto único es un impuesto que se calcula en base a una tabla que determina el impuestos internos, donde están, digamos, donde ¿cómo le dijera? Se ven afectos los trabajadores de una empresa que tengan contrato de honorarios y por ende reciban una liquidación de sueldo, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso? Si yo estoy contratado en una empresa, tengo un contrato de trabajo y mi renta tributaria sobrepasa el monto de exento, ¿ya? O el valor exento determinado por ley, obviamente yo me veo digamos, debo considerar ya que debo hacer una respectiva declaración de impuesto, ¿ya? Y este impuesto se llama impuesto único de segunda categoría. ¿Por qué? Porque se calcula a la persona, ¿ya? Juanito Pérez, ¿ya? Tiene una renta X y por tener ese monto, obviamente se ve acogido a la declaración del impuesto único, ¿ya? Juanita Pérez igual, y Pepito, y Pepita, y todos. Aquí no hay excepción, ¿ya? Mientras se cumpla digamos, mientras que calcen, digamos, en esta tabla. Ahora, ¿cómo yo sé quién está afecto y quién está exento? Primero yo tengo que
consultar la página del Servicio de Impuestos Internos donde está la tabla de determinación de impuesto único. Para ello, esperemos un segundo, antes de proyectar el Excel, una forma práctica, a ver, espérenme un segundo. Esto. ¿Dónde? Aquí. Acá. Ya. Si ustedes ven acá, ya, esta es la página del navegador, ya. Y acá arriba en la barra pongo impuesto único, ya. Impuesto único, en este caso segunda categoría. Y aquí está la tabla, ¿ya? En el primer link, monto de cálculo impuesto único, segunda categoría. Yo pincho y acá tengo, entro a la página del Servicio de Impuestos Internos. ¿Ya? ¿Se visualiza, no es cierto? ¿O tengo que, o se pegó? Sí, sí, se ve. ¿Se ve? Ya, perfecto, gracias. Ya, entonces acá tengo el impuesto único. Esta tabla se modifica de manera mensual. ¿Qué significa eso? Aquí yo tengo los meses y aquí tengo los años. Entonces yo puedo escoger un mes cualquiera y un mes cualquiera y me lo va a determinar aquí. Septiembre del 2021. Noviembre del 2021. Diciembre del año 2018. ¿Ya? Entonces la idea es que yo pueda determinar en este caso o el monto actualizado. Octubre del año 2024. Si quiero consultar septiembre, pongo septiembre. Y esta es la tabla por la cual yo me tengo que regir. ¿Ya? Ahora, en la tabla se determina el periodo de pago, en este caso una remuneración mensual, el monto de renta, en este caso líquida e imponible, se determina un factor y se determina una cantidad a rebajar, perdón. Entonces, ¿qué significa? La información está dada por este contexto de información. Acá, la tasa de impuesto efectiva no se usa ya o no se utiliza para determinar el impuesto mensual. Ya se realiza otro cálculo con esta información. Entonces, esta información de aquí es la que yo tengo que consultar según la remuneración del trabajador. Si yo por X motivo estoy pagando la remuneración de agosto, yo tengo que consultar la tabla de agosto, en este caso del año 2024. Si yo estoy a 3 de octubre y estoy pagando la remuneración de septiembre del trabajador, tengo que hacerla con la tabla de septiembre, porque los datos se van modificando. Esto, ¿ya? Entonces, esta tabla me entrega, digamos, la información por tramo. Y aquí me dice que todo trabajador que supere el monto de 895, 887 como renta tributable, queda exento. Quienes estén entre los 895, 887 y el millón, 1.990.860, 860, tienen que aplicarse un factor y una cantidad rebajada. El siguiente nivel de 1.990.000 a 3.318.000. Y así sucesivamente hasta el último tramo donde supera remuneraciones líquidas e imponibles por 9.954.000, que es el último tramo donde se aplica igual, en este caso, un factor y una cantidad rebajada. ¿Ya? Esta tabla es la que yo voy a utilizar en el Excel que tengo copiado. ¿Ya? Mm. ¿Alguna duda? ¿No? Parece que no. Ya. Entonces, ejemplo. Aquí
yo voy a trabajar con el monto para la remuneración de enero del año 2024, que es lo que tengo aquí, digamos, eh, copiado, ¿ya? Tengo mi monto de, en este caso, mi renta líquida imponible, ya donde están los tramos, el factor, la cantidad de rebajar. Lo que está con rojo en este caso acá, no lo voy a utilizar para determinar el impuesto único mensual, ya por si acaso. Entonces, primero, ¿cuál es el monto que yo, cómo yo sé cuál es el monto que se ve afecto para determinar esta renta? Yo tengo que determinar la renta imponible tributable. ¿Qué significa una renta líquida tributable? ¿Ya? Ojalá aquí no los confunda nomás. Tengo el total de haberes, ¿ya? Aquí en el total de haberes está, ejemplo, el sueldo, las horas extra, comisiones, gratificación, ¿ya? Estos haberes son imponibles, imponibles, ¿ya? Este monto imponible yo le resto los descuentos previsionales, que eso es AFP, AFC, salud, ¿ya? Una vez que yo a mi monto imponible descuento los descuentos previsionales, aquí me va a dar un monto. Ese monto es mi renta tributable imponible. Y ese monto, ¿ya? Ese monto que se me dé en esta resta, digamos, es el que yo debo posicionarme o ubicarlo, digamos, en este tramo, acá, desde hasta. Si ese monto es menor a este dato, al exento, obviamente no aplica determinar o calcular el impuesto único. Pero cuando ese monto está entre estos datos, entre este rango, yo obviamente utilizo la información de la línea. Si está entre el 1.939.000 y los 3.233.000, tengo esta información que utilizar. Si está entre los 872 y el 1.939.000, tengo esos datos. Y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, vamos a suponer que una remuneración de don Pepito, ¿ya? En enero del año 2024, al realizar la respectiva determinación de cálculo, que les acabo de explicar acá, esta renta tributable es de 1.582.365. ¿Ya? ¿Qué significa ahí? Que esta es mi renta tributable y este dato yo lo tengo que ubicar digamos, en este nivel. Pregunta, ¿en qué nivel se encuentra este monto? El 1.582.365. Nivel 1. En el 1, ¿ya? En el 1 que es afecto, porque el anterior obviamente es la línea exenta, ¿ya? Entonces la tengo ahí, en la línea que está con amarillo. Entonces, ¿qué significa esto? Me dice que el dato yo le tengo que aplicar un factor. Eso significa que al 1.582.365 yo lo tengo que multiplicar por el factor, o sea, por 0.04. Perdón, 0.04. Ahí.
Eso es lo que yo tengo que aplicar. Ya, el 1.582.365 por el factor, que es ese factor. Y ese dato me va a dar digamos, me va a dar un resultado. Realicen el cálculo de cuánto les da eso. Alguien que tenga calculadora. ¿Nadie? 1582, ¿cuánto? 1.582.365 por 0.04. 63.294,6. 63.294.6. ¿Ya? Gracias. Miren, voy a explicarles algo aquí. Espérame un segundo acá. Da el monto que está en rojo aquí. ¿Ya? Es el que dice su compañero. ¿Qué es lo que pasa acá? Si yo redondeo, porque alguno me puede decir, pero yo tengo que redondearlo. En este caso yo no puedo redondear a 63.295 porque hay un dato con decimal que está aquí al lado. Entonces yo no puedo redondear en este momento o en esta instancia, no puedo redondearlo a 63.295. Tengo que respetar el dato que me acaba de dar su compañero con el decimal. Y luego de eso yo tengo que restarle la cantidad a rebajar. Entonces, en este caso, a los 63.294.6, tengo que restarle los 34.919.64. 34.919.64, ahí. Tengo que restarle esto. Y ahí recién me va a determinar el impuesto único. ¿Cuánto me da ahí? ¿Cuánto me da? Perdón. A mí me dio 28.374,96. Exactamente. ¿Ya? 28.374.96. ¿Ya? Una vez que yo he determinado ese monto es el impuesto único. Y este monto recién aquí yo lo puedo redondear. En este caso son 24.375. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo determino este monto? Yo, empresa que tengo contratado a don Pepito, realizo en su liquidación de sueldo el detalle y le pongo dentro de los descuentos provisionales, abajito de lo que es la FP, la FC y salud, le pongo impuesto único 28.375. Pero una vez que yo he hecho digamos, he detallado la liquidación del trabajador, este monto la empresa no me lo dejo para mí yo como empresa. Ese monto yo lo tengo que declarar en el formulario 29. Y ahí hay un detalle, hay un ítem que dice impuesto único. Y en este caso pongo el monto de 28.375. Entonces, si estoy pagando, en este caso, impuestos a las compras y ventas, y además tengo un trabajador contratado donde se ve afecto al impuesto único, tengo que buscar en la línea, sí, por la línea, con el código del impuesto único y detallo el monto, 28.375, y este monto se suma al cálculo de impuestos que yo ya tengo previamente eh, determinado.
¿Alguna duda? No, profe, por lo menos yo ninguna. Ya. Vamos. Me quedan 5 minutos. Voy a hacer un cálculo, voy a cambiar una cifra aquí en esta tabla, ¿ya? ¿Ya? Y quiero que alguien lo pueda resolver, pero ojalá que sea otro alumno, no el, digamos, el que participó recién, ¿ya? Voy a poner el monto de eh, 1.258.952. ¿Quién se ofrece para determinar el impuesto único? Obviamente, ese monto está en este tramo. Ah, perdón, uno como que no se ve mucho con el rojo. Espérenme. Ahí, en el verde. A este monto yo lo tengo que multiplicar por el factor. ¿Cuánto les da? Alguien Serían que... 50.358,08. Espérenme un segundo, déjeme ver aquí. Ahí. 50.000, muy bien. 50.358.08. ¿Ya? Ahora, a este monto yo le tengo que restar la cantidad de rebajar, los 34.745.22. 5.22. ¿Qué impuesto me da acá? ¿Les da o no les da algo? 50.358.08 menos 34.745.22. Si no me equivoco, da 15.613 redondeado. Exactamente, porque son 15.612.86 y este dato de aquí ahora recién lo redondeo. Ahí. Y este dato, entonces, los 15.613 en este caso es el impuesto único, que es lo que yo determino en este caso en la liquidación de sueldo. Ahí, va, me estoy... Impuesto único, ¿ya? En este caso la liquidación de sueldo del trabajador, ¿ya? Es muy simple el determinar el cálculo, ¿ya? No requiere mayor ciencia cómo se determina el impuesto, digamos, no reviste mayor complicación, digamos, de cómo se determina un impuesto único, ¿ya? Y lo mismo, este monto, los 15.613, es lo que yo detallo en este caso en el formulario 29 y hago el respectivo pago, sí o sí, porque yo como empresa no me puedo quedar con la plata, es una plata del trabajador, porque es la renta del trabajador la que se tiene que, a la cual yo debo dar cumplimiento nomás. Y en este caso, los trabajadores que están acogidos al impuesto único, en abril de cada año tienen que buscar un contador para que haga su respectiva renta. Porque si no manejan digamos, el procedimiento, ya se ven obligados a hacer la respectiva, a hacer el respectivo trámite, digamos, pero con un contador. Así que eso. ¿Hay alguna duda en particular? No, profe, yo por lo menos ninguna. Yo Ya, tampoco, profe, ninguna duda. qué bueno.
Entonces, espérame un segundo. Les voy a compartir el mismo documento que estábamos trabajando en clase, que es el Excel. Si gusta, pueden investigar en este caso, pueden hacer el ejercicio de cálculo del libro de compra de venta, ¿ya? Y pueden determinar impuesto único si quieren, como para un poco reforzar lo que estábamos trabajando, ¿ya? Entonces, espera un segundo, déjenme cerrar esto, que se guarden los cambios, porque ahí. Eh, 03 del 10 del mayo. Ya. Ahí está la planilla del Excel que estuvimos trabajando en el día de hoy, ¿ya? Así que eso, la siguiente clase, por si acaso, vamos a trabajar la interpretación del formulario 29. ¿Qué significa eso? Vamos a tomar el ejemplo, tengo un caso, digamos, un, un formulario de un contribuyente X, donde yo voy a, obviamente, respetando los datos personales, ya se los voy a compartir y vamos a analizar con un libro de compraventas cómo se traspasa la información del libro de compraventas, en este caso, al formulario 29, que de hecho, por efectos del ejercicio, o sea, perdón, por efectos, digamos, del trámite, el Servicio de Impuestos Internos entrega la propuesta lista, pero a veces no entendemos por qué, ejemplo, en el formulario me dice tal cosa, ¿por qué me sale esa información? Entonces yo me digamos, voy a poquito detallar el procedimiento. Lo que en este caso la página del servicio hace de manera automática, voy a entrar en ese detalle. Cómo del libro de compraventa se traspasa la información al formulario. Entonces, cuando ustedes después vean un formulario 29 y vean ciertos códigos con ciertas descripciones, sepan identificar la información en este caso, en el libro de compra-venta, ¿ya? Así que eso lo vamos a trabajar en este caso la siguiente clase, que en este caso viene siendo el día martes 8, ¿ya? Así que eso por hoy, de hecho, es lo que tenía contemplado para trabajar. Así que si hay dudas, está en la libertad de hacérmelas y de lo contrario, procedería, digamos, a dar por terminada la clase de hoy. Gracias, profe. Yo me despido. Buenas noches. Ya, pues buenas noches, entonces que estén bien, nos vemos el día martes. Gracias, profe. Bueno, muchas gracias, chao, chao. Chau, chau. Muchas gracias, Lizeth. Chao, profe. Chao, Oscar.